El tema de hoy volveremos a hablar de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. El tema se trata de los músculos. ¿Por qué se enferman los músculos desde esta visión? Conflictos emocionales que van a afectar a los músculos vistos desde la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Primero tenemos que entender que los músculos sirven para el movimiento. Los huesos sirven para la estructura. Si no tuviéramos huesos, seríamos como una gelatina. Los músculos están unidos a los huesos por medio de tendones, ligamentos, etc. Cabe mencionar que vamos a hablar de los músculos estriados, porque hay músculo liso que tiene que ver con las vísceras o están en las vísceras. Los músculos estriados son músculos para el movimiento. Los que saben de la nueva medicina germánica saben que hay un endodermo, mesodermo y ectodermo, y de aquí se desarrollan todos los demás órganos, y los músculos se desarrollan desde el mesodermo nuevo, porque también hay un mesodermo antiguo, según la filogenética o según el desarrollo embrionario, desde que es una sola célula, el óvulo fecundado, hasta que es un ser humano. Tenemos que dividir entre la médula cerebral, que es la que nutre a los músculos estriados, y a la corteza cerebral, que es la que hace que haya movimiento, nutrición en la médula y movimiento en la corteza cerebral. Recuerden que tenemos dos lóbulos cerebrales, yo les llamo dos cerebros porque son como dos procesadores. Recuerden la ley de si soy diestro o zurdo. La persona diestra va a cruzar las vías nerviosas del lado izquierdo y la persona izquierda va a cruzar la vía nerviosa del lado derecho. Recuerden que si hay una embolia aquí, se paraliza acá, y si hay una embolia aquí, pues se paralizará de este lado. ¿Qué tiene que ver con esto? Recuerden, en la nueva medicina germánica, psique, cerebro y órgano, la parte psíquica que tiene que ver del lado derecho con madre e hijo, y se va a manifestar del lado izquierdo. Y del lado izquierdo tiene que ver con papá o pareja, y se va a manifestar del lado derecho. Recuerden que estoy en selfie, por eso se ve, este es el lado derecho mío y es el lado izquierdo, ustedes lo van a ver al revés. Los que conocen la nueva medicina germánica saben de los focos de Hammer, saben lo que son los relés, y están unidos los relés en la médula cerebral. Están unidos estos relés en la misma área, y por lo tanto el conflicto emocional, en este caso hablando de los músculos, es la autodesvalorización, la baja autoestima. Me desvalorizo en relación a un movimiento, como lo vamos a ver. Nada más como comentario: si esta pluma vale 100 y la vendo en 10, le estoy bajando el valor. Recuerden que una desvalorización de una persona puede ser como hombre, como mujer, como esposa, como hija, como madre, deportiva, intelectual, sexual, emocional. No sé si ya mencioné deportiva, pero es una autodesvalorización. Y como los músculos sirven para el movimiento, pues es una desvalorización de movimiento, como lo vamos a seguir estudiando. Y repito, también es lo mismo para los huesos que para las articulaciones. Resumen: desvalorización tiene que ver con huesos, articulaciones y los músculos que son de movimiento. Desvalorización o autodesvalorización.
El conflicto de desvalorización de los músculos estriados tiene que ver con un conflicto motor de movimiento. Los músculos es el motor que hace que nos podamos mover, y el conflicto es no me puedo mover, real o simbólico. Diríamos la palabra sentirse atascado. Puede ser un solo músculo o un grupo muscular. Obviamente, para yo levantar este brazo, pues necesito varios músculos, unos principales y otros secundarios, o para bajarlo o para correr. Y si yo muevo la cabeza, pues hay un conjunto de músculos. Vamos a hablar de algunas áreas. Conflicto muscular de la mandíbula, no poder morder. Es un conflicto biológico, pues que también viene de los animales. Por ejemplo, un niño se defiende mordiendo, un animal se defiende mordiendo. Hay personas que tienen bruxismo, sobre todo en la noche. En la noche, a nivel inconsciente, quieren morder, ¿sí? Quieren atacar al depredador, no sé quién sea, un amigo, un familiar, quien les hizo una tranza, o como yo siempre bromeo, la suegra, etc. Músculos del cuello, las tortícolis, etc. No puedo mover la cabeza, no la puedo girar por un conflicto que tuve, ¿sí? Por un miedo en la espalda. Entonces se contrae el músculo y no quiero voltear a ver, ¿sí? Hay personas que las asaltan y pueden tener dos cosas, que siempre andan volteando para atrás, que este es un conflicto motor de músculo, y otros que mejor no volteo para no ver a mi depredador, que el depredador puede ser el padre, la madre, el amigo que lo traicionó, etc. Conflictos de hombro o espalda, desvalorización porque ando cargando simbólicamente. Recuerden que el cerebro no puede interpretar la parte inconsciente si es real o imaginario. Estoy cargando, por ejemplo, económicamente a mis muchos hermanos, o a mis muchos hijos, o a mis padres ancianos que no los quiero mantener, pero por culpa yo lo estoy cargando, me desvalorizo, y entonces se contrae el músculo y a la larga se puede provocar, por ejemplo, una fibromialgia. Y en la espalda no me puedo mover, no me puedo quitar. Por ejemplo, me están apuntando y no me puedo mover, o no me puedo desplazar, o me están golpeando y no me puedo hacer a un lado, me desvalorizo porque mi cerebro consciente dice: pude haberme movido, pude haberme quitado de ese golpe real o imaginario. Recuerden que si alguien golpea por la espalda, pues se va a contracturar el músculo, eso es normal, y se va después a curar, se va a relajar y va a quedar bien. Pero si alguien me anda apuñalando por la espalda, se va a contracturar el músculo, ¿sí? No me puedo mover. Puede ser hasta una palabra: eres un tal por cual, una grosería, un insulto, que se siente apuñalada. Y acuérdense, las vías cerebrales cruzadas, quién me lo dijo, quién me lo hizo, cómo respondí yo. Conflictos de la mano, no poder sujetar a alguien. Se me fue mi esposa, por ejemplo, se me fue mi hijo, no puedo retener a alguien, a un ser querido que se está yendo, que se está muriendo. Y ahora con la pandemia no puedo ni siquiera verlo al hospital, no lo puedo sostener o retener. O sea, no puedo agarrar a algo. Puede ser también de deporte. Si soy tenista, por ejemplo, y fallé, no pude mover el brazo y por eso perdí en el tenis, en el básquetbol o cualquier deporte que se haga con las manos.
y también la cuestión laboral. No pude firmar el contrato, no pude vender o comprar lo que yo quería, etc. Conflicto de las piernas, no poder huir. Me están asaltando y yo quisiera correr y no puedo huir. Estoy atrapado en un matrimonio que no me decido a separarme y no puedo huir. O estoy atrapado en un trabajo que no me gusta y quisiera irme de ese trabajo, pero si me voy ya no voy a encontrar otro, o ya no voy a tener ingresos para mí, para mi familia, etc. Mucha gente se siente petrificada, vamos a decir la palabra, porque en ese trabajo, en ese matrimonio, en ese equipo, en ese grupo de personas que juegan y todos toman y él ya no quiere tomar, pero no sabe decir cómo decirles que ya no quiere, o pertenece a un grupo mafioso, por ejemplo, de venta de drogas y no se puede salir porque se siente amenazado, por ejemplo. O por ejemplo, no puedo ascender. Simbólicamente tengo este puesto y no puedo ascender al siguiente. No puedo subir el escalón simbólico de ascender, por ejemplo, en el trabajo. En 1994 fue el campeonato mundial en Brasil. La final fue Brasil-Italia, quedaron 0-0, se fueron a penaltis. Y en aquella época el mejor jugador del mundo era Baggio, como ahora si fuera Messi, por ejemplo, ¿no? En el último penalti tira Baggio, falla el penalti, obviamente con la pierna, y Brasil es campeón mundial. Probablemente Baggio haya sufrido un conflicto motor de la pierna, de que no pude anotar el gol. No es lo mismo en un entrenamiento fallar un penalti o jugando con los amigos que con un campeonato mundial. Según tengo entendido, no sé, Baggio ya no volvió a ser una figura internacional y probablemente se debilitó o se afectó la pierna con la que tiró el músculo por haberse desvalorizado, en este caso ante su país, por ejemplo. Sería muy interesante hablar de la esclerosis lateral amiotrófica, contrastada con la nueva medicina germánica y también con la poliomielitis. ¿Por qué? Porque se pueden tratar de un mismo conflicto, que vamos a hablarlo un poquito más adelante. Y Hammer no habla mucho del conflicto transgeneracional, ni habla mucho durante la gestación, pero un feto se puede sentir atrapado. Recuerden que un feto no piensa, simplemente siente, es como un órgano más, pero siente las emociones, miedo, angustia, ansiedad, depresión, tristeza, etc. Entonces, este feto, por ejemplo, que está en el vientre materno, quisiera huir porque la madre trabaja pues en una empresa donde hay mucho ruido, es una obrera y hay máquinas, chaca, 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 oyendo un ruido y quisiera escapar, no poder huir de ese ruido. Pueden ser gritos o peleas de este feto, de los gritos de los padres, inclusive agresiones. Yo he visto muchos casos de mujeres embarazadas que el padre las golpea, o puede ser un accidente que la madre se caiga de las escaleras y el feto pues quisiera huir, quisiera no estar sintiendo esa emoción o ese golpe físico, y entonces el niño puede nacer con un conflicto motor, que no puede levantar el brazo, no puede levantar las piernas, no puede moverse, y entonces van a dar una serie de diagnósticos, obviamente acá cerebrales, pero hay un conflicto emocional que vivió el feto durante la gestación. Los animales, como seres biológicos, también pueden tener conflictos motores.
Por ejemplo, durante una pelea entre dos animales, dos lobos o dos leones que quieren robar el territorio, las hembras, la comida, los cachorros, el territorio, pueden estar encerrados en una perrera. Hay personas que dejan al animal amarrado permanentemente durante mucho tiempo con una cadena a un poste y el perro quiere huir, por ejemplo, o lo dejan encerrados en un automóvil durante mucho tiempo y se puede conflictuar, o atrapados en una jaula. Hay personas que pues por necesidad y por el espacio reducido dejan a su mascota pues encerrados en una jaula todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. O lo llevan al veterinario, el veterinario los retiene durante mucho tiempo, o lo encadenan, o mejor dicho, lo amarran para vacunarlo. Entonces siente un conflicto motor y va a dar problema muscular. Recuerden que Hammer nos habla de un conflicto activo, la fase cáncer y la fase post-conflicto. En la fase activa va a haber una necrosis del músculo, o sea, el músculo va a tener una disminución de sus fibras, o sea, va a disminuir ya sea la estructura o la función, y por lo tanto puede haber una debilidad o una parálisis muscular. El propósito de la parálisis es un conflicto que Hammer le llama el conflicto de la presa muerta. Hay especies que, para no ser atacados por el depredador, se hacen los muertos, que el animal cuando viene un depredador se puede hacer muerto para que persiga a otro. Entonces, a nivel inconsciente, lo que hace el cerebro es debilitar o paralizar ese músculo como una especie de defensa. Recuerden que el cerebro, la parte inconsciente, solamente está para hacernos sobrevivir en este momento. Hace que funcione el corazón, la respiración, la digestión, tiene control de todo el organismo, todas las células. Por eso no podemos separar la psique, el cerebro y los órganos. Y el cerebro, vuelvo a repetir, está solamente para hacernos sobrevivir en este instante. Ni para el futuro ni para el pasado. Además, el tiempo no existe más que un presente continuo, como ya lo hemos hablado. Si el conflicto es prolongado, se hace crónico, pues lo que se va a empezar a crear es una atrofia muscular, de tal manera que el conflicto pues es una autodesvalorización crónica. Puede haber una desvalorización pélvica de la cadera porque el parto pues es muy difícil. Puede haber una desvalorización por humillación sexual, principalmente en las mujeres. Y esto puede traer como consecuencia una incontinencia urinaria, porque los músculos de la pelvis pues están atrofiados. Y por lo tanto la persona se siente humillada, se siente inútil y se va haciendo un círculo vicioso cada vez mayor. La atrofia muscular, vamos a poner un ejemplo que contó Hammer, que a su vez lo contó a uno de sus alumnos, el doctor Moriano, que pues los dos desafortunadamente ya fallecieron, que ojalá descansen en felicidad, porque luego dicen descanse en paz. Pues la paz la podemos tener ahora en vida y después pues seguir la paz y seguir felices allá en la unidad. Bueno, pero ese es otro tema. Cuenta el doctor Moriano, que una vez creo que ya lo comenté en otro video, que Hammer contó esta historia de dos amigos. Este amigo tenía una empresa y este no tenía trabajo, entonces este le pidió que le ayudara económicamente. En España pues hay seguro médico, y le dijo, mira, méteme a tu empresa
me despides y yo cobro el seguro de desempleo, no médico, sino de desempleo. Y entonces lo mete a trabajar su amigo, lo corre, y en lugar de pedir un seguro de desempleo, demanda a este amigo. Y obviamente pues se enoja, se molesta mucho y se van a una demanda. Pasado el tiempo, una vez se encuentra, va este amigo con su esposa y se encuentra al otro en un restaurante. Entonces se para y va a golpearlo. Y cuando lo va a golpear, la esposa le detiene el brazo y le dice: no lo golpees, no vale la pena, te vas a meter en un problema, este tipo desgraciado, déjalo, tú perdónalo, etcétera. Pero hubo una emoción que fue hacia el brazo para golpearlo, pero al no realizar el movimiento, tarde o temprano, esta persona, por no sacar la emoción, pues empezó con Parkinson o con debilidad en el brazo, o una esclerosis lateral amniotrófica llamada ELA, de tal forma que, por cierto, para tratar esto podemos usar físicamente la terapia neural, homeopatía, herbolaria, todo lo que ya conocemos, pero hay que tratar acá el conflicto emocional con bioneuroemoción, desprogramación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, sacar esa emoción con cualquier técnica, descodificación, etcétera, para revertir el proceso. Primero hay que sacar la emoción para que el cuerpo pueda reparar, si es que todavía es posible, esa área motora que hizo que se debilitara o se atrofiara el músculo. Continuando con el tema de muscular, pues vamos a hablar de un tema un poco controversial. Supuestamente la debilidad muscular o la parálisis muscular en un niño no vacunado se debe a el virus de la polio. No me quiero meter en problemas si existe el virus de la polio o no existe, ni quiero hablar de la vacunación, si hay que vacunar o no de la polio. Lo que sí es que en la nueva medicina germánica va a haber un conflicto que va a paralizar algún tipo de músculo en un niño que sufrió un conflicto. Recuerden que los niños menores de 12 años que la mujer no ha menstruado o el niño no ha producido esperma, pues va a depender de los padres. El niño hasta los 3 años se enferma por causa de la madre. Entonces, voy a poner un ejemplo. La madre quiere golpear al padre porque le fue infiel y eso va a afectar al niño, y entonces el niño puede tener una parálisis motora del brazo, o lo quiso patear y puede tener una parálisis en la pierna. Antes de que dejen comentarios negativos de decir que la vacunación o que la polio, que si existe, que si no existe, que si ha bajado, escuchen lo que vamos a decir más adelante para que haya un razonamiento más lógico y más entendible, porque la poliomielitis, cuando veamos las estadísticas y cuando empezó la vacunación de la polio, vamos a ver unas gráficas, pero esta polio, si sucede en un agente o en un adulto mayor, le van a llamar ELA, esclerosis lateral amiotrófica, o un síndrome de Guillain-Barré, que va a ser exactamente los mismos síntomas que una persona que tiene polio. Esta persona pudo haber sido ya vacunada de la polio y le da exactamente los mismos síntomas, parálisis de las piernas, o parálisis de los brazos, o de un lado derecho, del lado izquierdo, según el conflicto que haya vivido.
La medicina convencional, la medicina alópata, pues no puede explicar por qué un virus atacó la pierna derecha de un niño, o la pierna izquierda del niño, o del brazo, o la cara, o por qué de una sola parte, por qué ese virus afectó solamente un músculo, un nervio que hizo que el músculo ya no se moviera. O sea, el virus pues se tuvo que haber reproducido por todo el cuerpo y haber afectado todo en general y haber dejado paralizado todo el cuerpo. Esta es una pregunta que la nueva medicina germánica se hace. El médico alópata va a decir, bueno, pues es un virus y pues mala suerte, así actuó el virus y qué le vamos a hacer. Ya dejó una lesión permanente que tal vez se podría revertir si nos pusiéramos a entender la nueva medicina germánica. Les voy a mostrar una gráfica en la cual vamos a analizar la relación de la poliomielitis, porque estamos hablando de los músculos, porque la polio deja afecciones en los músculos, y esto lo voy a leer literalmente. Este diagrama muestra las tasas de incidencia de poliomielitis en Alemania entre 1950 y 1992. Fuente Oficial Federal de Salud de Alemania, 1992. Las estadísticas demuestran que el programa de vacunación comenzó en 1962, mucho después del pico de la epidemia de poliomielitis. La poliomielitis no se ha erradicado mediante la vacunación, se esconde detrás de una redefinición y nuevos nombres de diagnóstico, como el síndrome de Guillain-Barré. Los funcionarios de salud convencieron a los chinos de que cambiaran el nombre de la mayor parte de su polio a síndrome de Guillain-Barré. Un estudio encontró que el nuevo trastorno, o sea, el síndrome paralítico chino y el Guillain-Barré, eran realmente polio. Después de la vacunación masiva en 1971, los informes de poliomielitis disminuyeron, pero el Guillain-Barré se multiplicó por 10. En la erradicación de la vacuna contra la poliomielitis de la Organización Mundial de la Salud de las Américas, hubo 930 casos de enfermedad paralítica, todos llamados poliomielitis. 5 años después, al final de la campaña, se produjeron aproximadamente 2,000 casos de la enfermedad paralítica, pero solamente 6 de ellos se denominaron poliomielitis. La tasa de enfermedad paralítica se duplicó, pero la definición de enfermedad cambió tan drásticamente que ya casi nadie habla de la llamada polio. Esto se los dejo ahí a que lo estudien, lo lean, investiguen antes de... Yo no estoy ni a favor ni en contra de las vacunas, simplemente estoy exponiendo las estadísticas y que probablemente, y vuelvo a repetir, probablemente la polio sea una esclerosis múltiple, un Guillain-Barré o un trastorno motor cerebral, de las cuales hay muchísimas enfermedades. Resumen: el conflicto emocional de los músculos, huesos, tendones y articulaciones tiene que ver con desvalorización, una desvalorización de movimiento. Por haber hecho un movimiento, como el caso de Bayo del penalti, que lo falla, o algo que no pude hacer, como el caso que nos contó el doctor Hammer a través de Moriano, de que
quise golpear y no pude golpear. La desvalorización puede ser en cualquier músculo de todos los que existen. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Dejen sus comentarios, suscríbanse si gustan, denle a la campanita y si les gustó, pues denle su famoso like. Nos vemos en el siguiente video donde seguiremos hablando de la vértebra lumbar 11.